que había sido sano el cojo, y dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nosotros vamos a estar pensando desde el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El otro día hubo elecciones en Inglaterra, os habéis enterado, ¿no? Que hubo las elecciones del como el Brexit, ¿no? Eso. Y curiosamente hoy hemos sabido por la prensa, o sea, por la información de la tele y eso, la radio, que hay 2 millones de arrepentidos en Inglaterra. ¿Te has enterado? Hay 2 millones de arrepentidos en Inglaterra porque dicen que quieren volver a echar para atrás eso. Que no están de acuerdo con irse de Europa porque van a ver que su puesto de trabajo va a peligrar, que sus negocios van a empeorar, que las cosas se pueden poner duras y difíciles. Entonces, en un momento de sí, el Imperio Británico, sí, todo eso está muy bien, y el populismo les convenció, y ahora empezaron por unos cuantos, por 100.000, y ya van por 2 millones pidiendo nuevas elecciones. No quieren Brexit, sino todo lo contrario, quieren in. Ya antes querían out, fuera, y ahora quieren in, dentro. Se han arrepentido y muchos dicen: es que ha sido por ignorancia. Las personas nos solemos arrepentir cuando nos vemos perdidos. Vemos que hemos perdido algo muy importante, hemos perdido algo que nos puede dañar en el futuro. Por una parte somos impulsivos porque vemos que bueno, hay mucha gente que estaba enfadado con Europa, y llevaban razón en muchas cosas, pero tomaron una decisión equivocada y ahora quieren cambiar eso, y ahora no va a ser tan fácil cambiar eso. Los judíos, el pueblo de Israel, tomó una decisión terrible, una decisión movida por los gobernantes que por envidia entregaron a Jesús. Y esa decisión fue rechazar a Cristo y entregarlo en manos de hombres pecadores e insistir en que lo matasen, porque ellos odiaban a Jesús. Ellos no querían que Cristo fuese el rey verdadero de Israel y el rey de sus vidas.
Los judíos tomaron una decisión horrible, que fue matar al autor de la vida, sabiendo que él era inocente, sabiendo que él no había pecado nunca, sabiendo que quién era, decidieron entregarle, aunque con cierta ignorancia en su incredulidad, pero decidieron hacer eso, decidieron rechazar a Cristo. Y lo odiaron tanto que dijeron: danos a Barrabás y a este Jesús crucifícale. Eso es lo que está pasando ahí. Pedro les está diciendo esto a estos hombres. El mismo Pedro que había negado a Jesús. El mismo Pedro que por miedo a una criada no se atrevía a decir: yo soy de Jesús, yo soy seguidor suyo. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, estaba allí parado delante de todos ellos para decirles: vosotros lo matasteis. Sois culpables, vosotros os habéis equivocado, vosotros estáis en pecado, vosotros habéis hecho y habéis tomado la peor decisión de todas: rechazar al Hijo de Dios y atraer sobre vosotros la propia ira del Señor. Pero todo eso había sido provocado por este incidente, o mejor dicho, este milagro del cojo. El cojo había estado toda su vida postrado en tierra, pero por la fe en Jesús fue levantado y entró alabando a Dios. Antes estaban en la puerta del templo para mendigar, ahora entró para dar la gloria a Dios. Y era la señal de que todos tenían que estar pendientes. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando que Dios tiene algo que comunicaros. Esa era la gran señal, la gran prueba de ellos. Y para ellos, entender que Dios estaba ahí. Y Pedro no tiene ningún miedo en decirles cuál es el verdadero problema. El verdadero problema de la gente no es Europa sí, Europa no, las elecciones, el gobierno. El verdadero problema es la decisión que cada uno toma de rechazar a Cristo. Porque tú dices: bueno, pero es que ya la gente no rechaza a Cristo. Sí, toda persona que vive de espaldas al reinado de Cristo rechaza a Cristo. Da igual que vaya a misa todos los días, que vaya a la iglesia, que rece, que lea la Biblia, o que haga cualquiera de esas cosas. Ellos hombres estaban llenos de religión, pero estaban de espaldas a Cristo. Y eso lo hacían porque le rechazaban. Y ese es el gran problema. El gran problema es que la gente sigue rechazando a Cristo y no quieren saber nada de Él. Y por eso Pedro les llama al arrepentimiento. Les dice que pese que ellos habían hecho todas estas cosas, Dios había cumplido con su propósito. Es verdad que ellos habían rechazado a Cristo, pero ahora Él se acercaba a ellos para darles este llamado al arrepentimiento, porque en Cristo podían recuperar todo aquello que habían perdido. Yo no sé lo que va a pasar con los ingleses si van a recuperar todo lo que van a perder. He oído, he estado informándome sobre eso porque me ha preocupado un poco, tengo amigos ingleses. Todos los ingleses que yo conozco, excepto uno, todos han dicho que está muy mal lo que han hecho, porque van a perder cosas. Y ahora están pensando en cómo recuperarlo. El apóstol Pedro les dice: vosotros rechazasteis a Cristo y lo perdisteis todo. Os quedasteis con una religión muerta. Os quedasteis sin esperanza y sin Dios. Habéis perdido al Hijo de Dios y habéis perdido a Dios mismo. Os habéis quedado con esta religión vacía, sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo, sin el Evangelio, sin nada. En el momento que rechazasteis a Cristo, os quedasteis solamente con vuestra religión. Pero ahora, en Cristo, podéis recuperarlo todo. Si buscas el mando del... Esto está aquí. Eso significa que se ha arreglado bien el aparato. Entonces, todo lo que habéis perdido con vuestra decisión horrible de rechazar a Jesús, lo podéis recuperar en un instante. Si os arrepentís y os convertís, todo va a cambiar. Qué tremendo es esto. Fíjate cómo Dios es. El crimen horrible de matar al autor de la vida, de rechazar a Cristo, de odiarle, de renegar de Él, de entregarlo, porque los judíos fueron tan sumamente perversos que no solamente entregaron a Jesús, sino que sabiendo ellos que era inocente, lo entregaron a la muerte. Eso se llama prevaricación. Eso es el peor de los delitos. Cuando alguien, a sabiendas que alguien es inocente, se le condena. En eso cayó Pilato,
En eso cayó también los políticos de ellos, y todo el pueblo fueron arrastrados para decir: sí, fuera con él, crucifícale. Ellos hicieron todo eso. Ese horrible pecado. ¿Habrá peor pecado que ese? Condenar al propio Hijo de Dios. Ellos estaban allí. No hay pecado mayor, no hay pecado más terrible que ese, que condenar al Hijo de Dios sabiendo que Él no hizo ningún daño. Como dijo aquel crucificado, nosotros padecemos justamente porque pagamos por nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Escogieron a un homicida, Barrabás, alguien que era ladrón y que participaba en sediciones, en revueltas, era un terrorista contra los romanos. Y ese homicida fue librado para que Jesús fuera crucificado. Sin embargo, Pedro les habla de que ese mismo Dios que ha sido ofendido de una manera tan brutal y horrible, ese mismo Salvador que ha sido crucificado por ellos, Dios le ha levantado, y ahora por la gracia de Dios, y esa es la maravilla del Evangelio, les está diciendo: vosotros merecéis la ira, merecéis la condenación, merecéis el desprecio total, merecéis el castigo mayor de todos por lo que habéis hecho, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vosotros los judíos merecéis el mayor de todos los castigos, la condenación para siempre, porque el pecado que habéis hecho no tiene nombre, no tiene calificativo. Pero el mismo Pedro les dice: vosotros ahora arrepentíos y convertíos, versículo 19, y todo va a cambiar. Vais a recibir todo lo que habéis perdido, o mejor dicho, todo aquello que jamás podíais haber ganado, lo vais a recibir en Jesús. ¿Cómo puede ser Dios así? Que Él, en un instante, en Cristo Jesús, nos perdone 100%. Nos perdone para siempre. Mira lo que dice aquí. Así que Cristo había de padecer, todo eso pasado por el designio de Dios. Vosotros sois pecadores, habéis cometido este error, este horror. Pero hay algo importante: Dios está dispuesto a perdonaros. Dios está dispuesto a borrar vuestros pecados. Vosotros no tuvisteis misericordia de Jesús, siendo que Él hizo el bien. No tuvisteis compasión alguna de Él. ¿No pensasteis en que Él era un hombre en cuya boca no hubo engaño? ¿No pensasteis en las multitudes que dio de comer? ¿No pensasteis en aquellos que sanó? ¿No pensasteis en aquellos que bendijo? ¿No pensasteis en que Él nunca intervino para hacer el mal, sino todo lo contrario? Ningún hombre habló como Él. ¿No pensasteis ni tan siquiera de que Él al menos era un profeta piadoso y un hombre de Dios, aunque vosotros no queréis reconocer que era el Hijo de Dios? Vosotros no tuvisteis la más mínima misericordia, el más mínimo sentido de decencia en cuanto a Él. Pero Dios no es así. Esto es algo que me encanta de este pasaje. Pero Dios, vosotros hicisteis esto, pero Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Y les llama y les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Saben? Los judíos en aquella época, la tinta que ellos usaban no es como la tinta que tenemos hoy día, que tiene productos químicos. Esos productos químicos con los que está fabricada la tinta hacen que no se pueda borrar y siempre queden rastros y marcas cuando tú escribes. Eso era un problema cuando tú en el colegio te obligaban a hacer a mí me obligaron a hacer los exámenes a boli. Porque si esa boli, aunque tuvieses un borrador para borrar la tinta del boli, siempre se quedaban marcas de que habías estado ahí emborronando. La tinta fabricada ahora con los productos químicos hace que no se pueda borrar, siempre queda una marca. Pero no era así en los tiempos antiguos, porque la tinta, como no tenía ninguna química, era fácil pasar un paño con una esponja, con agua, y la tinta se borraba, y ahí no se parecía nada. Tomabas otra vez el papel, bueno, no era papel lo que había, el pergamino, esto estaba hecho con plantas. El papel que usaban los antiguos, pues tenían que hacer copias y más copias, estaban los copistas, los escribas, etc. Era una fibra vegetal y la tinta era natural. Entonces, con una esponja se pasaba por encima, se limpiaba y otra vez se podía volver a escribir. Pedro está diciendo: si os arrepentís,
Dios borrará vuestros pecados, no con una esponja, sino con la sangre de Jesús. Y Él os perdonará por completo. Arrepentíos y convertíos. Esa palabra arrepentimiento, ¿qué es? Significa cambiar tu mente, un cambio de mente. Significa reconocer que eres culpable. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es, ¡ay, mira qué lío me he metido! ¡Vaya lo que voy a perder! Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer mi culpabilidad. El arrepentimiento no es que me han confundido, ¿no? Como aquellos que se dicen, mira, el jefe nunca llega tarde, lo entretienen. El jefe nunca se equivoca, lo confunden. El jefe nunca come, se alimenta. El jefe nunca descansa, reflexiona. Pero no es así. Hay que tomar y tener en cuenta que el arrepentimiento es que tú y yo reconocemos que Dios tiene razón y yo no la tengo. Eso es el arrepentimiento. Pedro le está diciendo a ellos, arrepentíos, quiere decir, reconoced que vosotros habéis hecho este horrible crimen de rechazar a Jesucristo y llevarlo a una cruz. Y eso ha sido por causa vuestra, pero ha sido también por amor a vosotros, que Él lo ha hecho. Y después, convertirse. ¿Qué es convertirse? Convertirse es dar media vuelta, tomar un camino diferente. Eso era lo que tantas veces Dios os había dicho a los hombres del Antiguo Testamento: dejad vuestros malos caminos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mi pueblo que tiene que volverse a mí, dar la vuelta. Convertir significa que yo voy de espaldas a Dios, y entonces doy media vuelta, y entonces voy de cara a Dios, vuelvo a Dios. Eso es convertirse. ¿Qué es convertirse? Convertirse es lo que hizo el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Yo aquí muero de hambre. Voy y le pido perdón, le digo que he pecado contra el cielo y contra él. Y entonces el hijo pródigo se convirtió. ¿Por qué se convirtió? Porque volvió a la casa del padre. Había ido de espaldas al padre y ahora vuelve al padre a pedir perdón. Arrepentimiento significa eso. El hijo pródigo dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y Pedro está diciendo: habéis hecho esto tan horrible, pero que sepáis que Cristo está dispuesto, Dios está dispuesto en Cristo a perdonar vuestros pecados, borrarlos para siempre, para que no aparezcan en su presencia. Y necesitáis para eso arrepentimiento y conversión. ¿Y cuál es esta gran bendición? ¿Por qué todo lo tenemos en Cristo? Porque si yo confío en Cristo, aunque haya cometido el más horrible de los pecados, Dios me va a perdonar. Y ya me ha perdonado. Y esto es algo que nosotros no queremos creer. Porque no entendemos la gracia de Dios, no entendemos que Dios pueda hacer así. Pero mira, estos hombres crucificaron a Jesús. Pero el apóstol Pedro dice: si creéis en Él y os arrepentís, Dios os va a perdonar. Y eso es la maravilla del Evangelio. No importa cuánto haya pecado uno, si ha cometido 10.000 pecados o 12.000 o los que fueran, Dios está dispuesto a perdonar a todos aquellos que aún han hecho las peores cosas. Por eso, dice aquí, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esto sí que es hermoso. Mira, aquellos hombres tenían religión, pero no tenían perdón, porque su pecado permanecía en ellos. Tenían religión, pero no se habían convertido, porque seguían caminando de espaldas a Dios con su pecado cargado sobre sus hombros. Pero Dios dice: si os arrepentís y convertís, no solamente voy a borrar vuestros pecados, sino que va a ser enviado de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? El Espíritu Santo. Pedro está diciendo: si os convertís al Señor, lo mismo que tenemos nosotros el Espíritu, lo podéis tener vosotros. Muchas veces la palabra de Dios habla del refrigerio espiritual hablando del Espíritu Santo. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que beba del agua el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente que brote de su interior agua viva.
Jesús dijo en el último día de la fiesta, el gran día de la fiesta religiosa: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el apóstol Juan que eso se refería al Espíritu de Dios que iba a venir sobre ellos, sobre los que creyeran en Él. Y Pedro vuelve a recordar esas palabras aquí cuando dice tiempos de refrigerio. El refrigerio espiritual es que el Espíritu de Dios iba a venir sobre aquellos hombres secos, aquellos hombres muertos, aquellos hombres condenados, aquellos hombres llenos de religión y de hipocresía, pero sin la presencia y sin el poder de Dios. Y el Espíritu de Dios iba a venir sobre ellos, los iba a investir con poder. Ellos iban a dejar el pecado, iban a amar a Cristo, iban a vivir por Cristo y a morir por Cristo si hiciera falta. Los tiempos de Dios iban a venir sobre ellos cuando el tapón del pecado fuera quitado. Los miércoles yo voy a Herrera a predicar, como sabéis bien. ¿Qué impide a esos hombres que hay allí que disfruten de la vida? Ellos tienen familia, algunos tenían trabajos. ¿Por qué no pueden disfrutar de la vida y de las personas que les quieren? Porque a causa de sus errores, delitos, por los cuales están condenados, están atrapados ahí, encerrados ahí, en Herrera. Ellos podrían tener una vida, pero lo que tienen es una cárcel. Una persona que no se ha arrepentido cree que tiene una vida, pero lo que tiene es una cárcel. Porque mientras que no se ha quitado el pecado, mientras que no se arrepientan y crean y se conviertan al Señor, los tiempos de libertad, de refrigerio espiritual, de bendición, no van a venir sobre sus vidas. Y entonces Pedro está diciendo: no importa los pecados horribles que hayáis cometido, si os arrepentís y os convertís a Dios, Dios va a enviar su Espíritu Santo y va a hacer nuevas todas las cosas en vosotros. Así es como Dios funciona. Él está dispuesto, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por eso el gran mensaje del Evangelio es: ¿qué es lo que tú tienes, judío? ¿Tú estabas ahí diciendo crucifícale? Sí. ¿Tú has rechazado a Cristo? ¿Has odiado a Cristo? ¿Aplaudías cuando Cristo era escupido y abofeteado, coronado de espinas? Cuando era golpeado, cuando estaba en la cruz, ¿te burlabas de Él? Sí, yo era todo eso. ¡Arrepiéntete! Y si te arrepientes, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¡Wow! Increíble. ¿Sí? Yo mismo, yo que le escupía, yo que me burlaba de Él, yo que rechazaba a Cristo, yo que elegía a Barrabás, yo que dije a la gente crucifícale, yo mismo. Sí, si te arrepientes, no importa lo que hayas hecho, Dios te perdonará. Ese es el Evangelio. Maravilloso. Y por eso Pedro les llama al arrepentimiento y a la conversión y les habla de que el Espíritu de Dios estaba también allí para certificar ese perdón. Pero la segunda cosa que vemos es que Jesús, dice después Pedro, el versículo 20, y Él os envía a Jesucristo, el cual fue antes anunciado, a quien es cierto, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. No solamente Dios les va a perdonar el pecado, no solamente les va a liberar de la maldad, sino que también les va a dar a Jesucristo como su Salvador. Antes ellos le odiaron, le rechazaron, le crucificaron. Pero ahora, si se convierten, Cristo será para ellos. Será para ellos para siempre. Y habrá una renovación de todas las cosas, dice el versículo 21. El cielo lo ha recibido, Él está ahora en el cielo, pero volverá para restaurar todas las cosas. ¡Qué esperanza! Porque a nosotros nos parece que todas las cosas no andan bien. ¿O sí? ¿Andan bien las cosas? ¿Andan bien? Pues parece que no. Parece que el mal campa a sus anchas. Parece que los hombres hacen y deshacen. Y que los inocentes son aplastados y los poderosos son exaltados. Parece que el pecado triunfa y la justicia
retrocede. Y parece que la lucha es cada vez mayor entre la fe cristiana verdadera y todas las falsificaciones y religiones que hay. Pero el apóstol Pedro dice, un momento, Él se ha ido al cielo, ahora está en este tiempo de gracia para traer perdón a todo aquel que cree, pero un día volverá y va a restaurar todas las cosas. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver a su estado original una cosa, ¿verdad? Cuando algo ha sido degradado y ha sido estropeado, cuando algo ha sido dañado, cuando algo ha sido abandonado, eso necesita ser restaurado. A mi suegra le gusta mucho eso de restaurar cosas. Voy a ver si un día me restaura a mí. Tiene un pequeño taller en su casa donde coge muebles de su abuela o que a veces se encuentra hasta tirados por ahí. Y eso es una maravilla. Yo tengo un mueble que yo compré, lo tengo en mi casa y lo restauró mi suegra. Este mueble que yo lo compré en un rastro es un mueble muy bonito, pero había algunas personas imprudentes o descerebradas que se le ocurrió pintar de esmalte la madera buena. Por eso digo que andan descerebrados. Entonces yo digo, es que vale mucho dinero eso y tal, pero dice mi suegra, cómpralo que yo lo voy a restaurar. Cualquiera le dice que no a mi suegra. Entonces digo, bueno, si tú lo vas a restaurar, no, a mi mujer también le gustó mucho y lo compramos. Entonces mi suegra se lo llevó allá el taller ahí. Yo me olvidé del mueble ya. Y un día dice, ya está listo el mueble. Oh, mira, cuando llegamos ahí al pasillo, ¿es este? Pues sí, ha costado su tiempo. Pero mi suegra le dice al mueble lo que el perro le dice al hueso. Tú estarás duro, pero yo no tengo prisa. Así que poco a poco, con mucha paciencia, y lo restauró como era originalmente. Entonces mi suegro también le puso algunas cosas que le faltaban. El mueble ha quedado muy bonito. Ha quedado como era originalmente, o casi como era originalmente. En este mundo los hombres lo estamos haciendo todo fatal. El pecado, la maldad, la injusticia, la naturaleza incluso, todas las cosas están mal, pero un día volverá el dueño de la creación, aquel que hizo todas las cosas, y Él va a quitar la maldad, va a quitar a los malvados que no quieren arrepentirse, y va a tomar a su pueblo y va a restaurar todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y eso Jesús lo va a hacer, y allí nosotros estaremos, ¿o no? Claro que sí, por la gracia de Dios. Cierto estoy que por su gracia... Pues eso. Y Pedro dice aquí, Jesús se ha ido ahora, pero Él ya no está en una cruz, aunque vosotros lo mandasteis a la cruz. Él no está en una tumba. Él resucitó, Dios lo levantó, Él es el Hijo de Dios, Él está ahora en el cielo, pero un día va a volver y va a restaurar todas las cosas, porque los profetas lo dijeron, los profetas lo anunciaron, y vosotros ahora podéis recibir la bendición de tener a Cristo y todo lo que Cristo va a traer consigo, cuando Él vuelve, restaure todas las cosas originalmente y las bendiga para siempre. Así que, dice, hasta la restauración de todas las cosas. Y les habla también, y esta es la última cosa, de una liberación completa de su pecado. Versículo 26, el último versículo del capítulo 3. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjate en este versículo que está todo concentrado. ¿Sabes lo que pasa con algunos versículos de la Biblia? Que son como esas pastillas que les dan a los astronautas. Que va la tortilla de patatas, la ensalada y la ensaladilla rusa todo en una pastilla. Y dice, bueno, te tomas una pastilla de esas y tienes calorías para un día. Y hay versículos de la Biblia que todo está concentrado. Pero está ahí. La cruz de Jesús, versículo 26. Dice, Dios ha levantado a su Hijo y dice, lo envió. ¿Para qué? ¿Para qué lo envió? Para traer la bendición. ¿Cuál es la bendición? La bendición del arrepentimiento. Para que cada uno, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El arrepentimiento es una bendición que Dios da a través de su palabra y de su Espíritu Santo.
Por eso los judíos creyentes, cuando vieron que los gentiles también se convertían a Cristo, cuando vieron en casa de Cornelio que se les predicó el Evangelio y los gentiles allí, que nosotros venimos de ahí, yo soy de la casa de Cornelio, allí fue donde me convertí yo. Bueno, tú también, todos los gentiles. Ahí empezó nuestra iglesia. Nosotros somos de los buenos, Cornelio. Cuando Pedro predicó allí se quedaron diciendo, ahí va, pero si les ha pasado igual que a nosotros. No hay ninguna diferencia, se han convertido igual, han recibido el Espíritu de Dios igual, todas las señales son las mismas. Y cuando le dijeron a la iglesia de Jerusalén, que ellos pensaban que solo era para judíos, empezaron a decir, de manera que Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Claro, porque Cristo murió para que nosotros pudiésemos arrepentirnos. Y el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el que nos lleva a la cruz. Y por eso dice aquí que el efecto de la cruz o la sombra de la cruz hace que nosotros, dice que cada uno se convierta de su maldad. Y esto es algo todavía más liberador. ¿Por qué? Porque no solamente necesito que mis pecados sean borrados, no solamente necesito que yo darme la vuelta y volverme a Dios y estar en comunión con Él. No solamente necesito que el Espíritu de Dios venga a mí y pueda tener ese poder y esa gracia y ese amor, ese fruto de Dios en mi vida. No solamente que yo pueda tener la esperanza y la seguridad de que en Cristo voy a estar con la restauración de todas las cosas, sino que yo necesito abandonar la maldad. Definitivamente. Que el pecado no tenga dominio sobre mí. ¿Y eso cómo es posible? Solamente es posible en Cristo. En Romanos capítulo 8, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mira, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una ley, ¿vale? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, imposible para la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley de Dios no la podíamos obedecer porque nosotros somos débiles según la carne, ¿vale? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne como nosotros, en carne de pecado, es decir, alguien que podía pecar, alguien que podía llevar el pecado, aunque no pecó, pero sí llevó el pecado. Y dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y esto también lo está diciendo Pedro, pero de una manera más comprimida, ¿vale? Como esos archivos de internet que te bajas, que los comprimes porque pesan un montón, pero luego cuando le das a descomprimir al WinZip ese, etcétera, hay un montón de cosas, ¿no? De datos. Pues aquí Pedro lo comprime y Pablo lo descomprime. ¿Por qué? Porque dice, en Cristo, la ley del pecado que había en mí, es decir, soy pecador y voy a pecar, y el pecado me domina a mí, yo estoy bajo la ley del pecado, no me voy a librar nunca, porque eso es lo único que voy a hacer, voy a pecar 24 horas al día, 365 días. Dice, no hay ninguna condenación. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque Cristo tomó tu pecado, tomó la ley del pecado y de la muerte y se la llevó a la cruz y la destruyó. Ahora tú puedes tener otra ley en ti, la ley del Espíritu. Y es verdad que yo puedo ir de excursión a Londres, pero yo británico no soy. ¿Me estoy explicando? Yo puedo pecar, no debo hacerlo, pero soy tentado y puedo pecar, pero no soy un pecador en el sentido que lo era antes, porque la ley del Espíritu de vida me he librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no estoy bajo la ley británica. Si voy al Reino Unido, pues tengo que tragar el Brexit.
Pero si después me vuelvo a España, aquí tenemos otra ley. Yo vivo en la gracia, en la fe del Hijo de Dios, no en la ley del pecado. Por lo tanto, es la ley del Espíritu de vida quien me rige, no la ley del pecado y de la muerte. Antes de que yo me arrepintiera sí tenía la ley del pecado y de la muerte, pero ahora es la ley del Espíritu de vida. Y por eso dice el apóstol Juan: hijitos, ahora sois hijos de Dios. Ahora sois hijos de Dios. Y todavía no se ha revelado lo que hayáis de ser. Todavía falta que todo se manifieste. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza en el Señor quiere parecerse a su Padre. Y el Espíritu de Dios, y sobre todo la cruz del Calvario, nos da el poder de nosotros ir dejando el pecado paso a paso, alejándonos paso a paso, para acercarnos a Él. Una de las cosas que uno aprende cuando hace caminatas largas o carreras largas, como yo he hecho, el otro día hice 21 kilómetros y medio. Una de las cosas que uno aprende corriendo es que paso a paso te alejas y paso a paso te acercas. Y sucede paso a paso. Una de las cosas más hermosas de hacer una carrera o una caminata es que vas tú solo, que dependes de ti mismo, no dependes de una cosa con 4 ruedas o de algo así, que eres tú quien lo consigues. Y tú piensas: ¿cómo voy yo a llegar hasta allí? Paso a paso. Pero cada día, cada vez que yo doy un paso, me estoy dejando algo atrás y voy acercándome a lo que está delante. Pero voy. Estoy en proceso, estoy en camino. Un cristiano está dejando atrás el pecado paso a paso. Y está acercándose al Señor paso a paso. Va en proceso. Su carrera sigue adelante. Y puede que alguna vez desfallezcas, y puede que alguna vez tropieces, y puede que alguna vez necesites un trago de agua, y puede ser que te desesperes y digas: no lo voy a conseguir. Pero si sigues adelante, lo consigues. Y eso es lo que está diciendo aquí, que estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Y ahora ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquel que no vive así es porque no es cristiano. Entonces, el oficio de un cristiano es seguir al Señor. ¿Tropiezo alguna vez? Sí, claro. Pero su oficio no es tropezar, es seguir al Señor. ¿Vale? Yo puedo echarle una mano a Manolo, el del taller, a Manolo Olmedo, el del taller. A veces he ido a arreglar el coche viejo que tenía, y estaba ahí: oye, coge de aquí que voy a desarmar esto. Sí, pero yo no soy mecánico. Puedo mancharme las manos, puedo ayudarle a Manolo, pero yo no tengo ni idea de mecánica. Algo sé, pero no soy mecánico. Puedo mancharme las manos, puedo ayudarle, pero no soy mecánico. Yo soy diferente. Un cristiano puede mancharse las manos con el pecado y puede ayudar a otro a pecar incluso, pero ya no es un pecador, ya es otra cosa. Y por eso el apóstol Pedro dice, y esa es la última bendición que se comparte aquí, que el apóstol Pedro menciona, es que cada uno se convierta de su maldad. Cada persona tiene que dar la vuelta, dar la espalda al pecado, y eso lo produce el Espíritu Santo en base a la cruz. La cruz no es un símbolo para ponerlo en la iglesia. La cruz no es para colgarla en el collar o ponerlo en el coche una pegatina. La cruz no es una palabra para cantarla en los himnarios, aunque aparezca. La cruz no es el signo de no sé qué. La cruz es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es el Evangelio mismo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando tú pecas, tú vas a la cruz. No solamente para que Dios te perdone, el perdón ya lo tienes porque ya está ganado en Cristo, es para aplicar ese perdón a tu vida. ¿Vale? Pero vas a la cruz y recibes ahí el poder del Espíritu Santo para tú dar la espalda al pecado y seguir a Cristo, seguirle a Él y levantarte otra vez y dar otro paso más
Otro paso más que te acerca al Señor y otro paso más que te aleja del pecado. Y un paso que te acerca al Señor y otro paso que te aleja del pecado. Pedro le está diciéndole a aquellos hombres: todo lo que vosotros buscáis ya está en Cristo. No busquéis más nada. ¿Vosotros queréis agradar a Dios? En Cristo lo tenéis. ¿Queréis el cielo? En Cristo lo tenéis. ¿Queréis de verdad libraros de la maldad de vuestros propios corazones? En Cristo lo tenéis. ¿Queréis ser hijo de Dios, reconciliados con Dios, recibirle a Él? En Cristo, por la fe, lo tienes todo. No hace falta que vayas a buscar más nada. Ya lo tienes ahí. Y es por esto que la liberación de la esclavitud del pecado, el refrigerio del Espíritu Santo, la bendición eterna, se encuentran solamente en Cristo. Y por eso nosotros cantamos solamente en Cristo, solamente en Él. Y por eso el Evangelio se centra en Él. Y es un Evangelio tan maravilloso este. Porque no me digas tú que no es maravilloso eso. Que un padre perdone a aquellos que mataron a su propio hijo y los llame hijos también. ¿Quién hace eso? ¿Conoces a alguien que lo haga? Que el propio padre esté dispuesto a perdonar a aquellos que ofendieron de una manera tan horrible a su propio hijo. Y les diga: si os arrepentís y os convertís, vuestros pecados serán borrados y tendréis de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Este es el Evangelio. ¡Qué maravilla es esto! Que Dios esté dispuesto a dar su Espíritu a gente como nosotros. Es verdad que tú y yo no estábamos ahí para gritar: ¡oh, fuera con él! Pero nosotros también hemos rechazado a Cristo, ¿o no? Por años. Yo de chiquitito me sentaba en la iglesia ahí y oía Juan 16, oía las predicaciones, iba a la escuela dominical y verdad, pero yo decía: fuera, que no quiero nada. Y otros más tiempo. Un hermano de Canarias que conozco, se convirtió el hombre con 70 años. 70 años. Y él decía: dejadme que os hable, hermanos, porque después de haber estado 70 años con Satanás, yo conozco algo. Pero recuperó tiempo el hombre. Ahora está el hombre predicando. Pero se convirtió con 70 años. Y él dice: sí, he estado 70 años con Satanás y yo no lo sabía. Pero él está dispuesto a salvar y a perdonar a cualquier persona. Y por eso, ¿sabes? Miles ese día se convirtieron. Capítulo 4, versículo 4, con esto termino. Pero muchos de los que habían oído la palabra, luego se levantan la persecución, los resentidos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Mira lo que está ocurriendo. Dios está obrando en medio de ellos, a pesar de todas las dificultades. Porque el Evangelio es poder en sí. El Evangelio tiene poder para transformar. Y el Evangelio es todo lo que nosotros necesitamos. Ya lo tenemos todo en Él. Y ahora tenemos que disfrutarlo. Y no tener en poco una salvación tan grande. Cada día que tú y yo nos despertamos como hijos de Dios. Cada día que tú y yo nos despertamos, aunque hayamos pecado contra el Señor y nos hayamos revolcado en el cielo, seguimos siendo hijos de Dios. Cada día que nosotros nos despertamos, nuestros pecados han sido borrados, nos hemos convertido a Él. El pecado no va a tener señorío sobre nosotros. Puede dañarnos, pero no va a tener señorío sobre nosotros. Y ahora estamos mirando a Cristo, esperando que restaure todas las cosas. Y tenemos al Espíritu Santo. Lo tenemos todo. ¿Y cuánto hemos pagado? Todo eso viene a través de la cruz. Y por eso ser cristiano es lo mejor. ¿Tú conoces algo mejor? Hoy me han mandado un chiste en el WhatsApp, un socarrón. un amigo que es anciano de una iglesia en Canarias, Las Palmas.
Manda de vez en cuando chistes. Y nos manda un chiste y dice: hay que castigar a las empresas inglesas por haberse ido de Europa. Desde ahora en adelante no compro más Rolls Royce. Ya no compro más Rolls Royce. Entonces una foto del Rolls Royce. Digo, este mundo es así, ¿no? Lo que tienes. ¿Y cuánto dura eso? ¿Cuánto dura? Pero lo que nos promete el Evangelio es que Jesús va a volver a restaurar todas las cosas. Y entonces nosotros vamos a alabarle por lo que Él es y a darle gracias por el perdón y por todas las cosas que hemos recibido en Él. Amén. Vamos a orar.